Era una tarde cualquiera, una de esas en que el viento parecía traer consigo más que polvo. El calor pegaba con fuerza, pero en la sombra del garaje de la vieja casa de mi infancia, el aire se sentía espeso. Yo estaba ahí por una razón bastante común: ayudar a mi madre a hacer espacio. Desde que papá murió, 5 años atrás, ella había dejado de entrar a ese lugar. Decía que le traía demasiados recuerdos. Y yo, siendo honesta, tampoco había tenido el valor de hacerlo. Pero esa tarde, algo me empujó. Quizá fue el cansancio de verla pasar los días como un fantasma. O tal vez una necesidad mía, más profunda, de entender las ausencias que nunca terminamos de procesar. Mientras movía cajas y sacudía telas cubiertas de telarañas, encontré una caja de madera en una estantería alta. No tenía etiquetas ni marcas. Estaba cubierta de una gruesa capa de polvo. La bajé con cuidado. Al abrirla, vi carpetas, fotos viejas, algunas herramientas y un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano en una caligrafía que me hizo detener la respiración. Lucía, solo para cuando estés lista. Papá. El sobre estaba sellado. Lo observé por largo rato, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué significaba cuando estés lista? ¿Lista para qué? Me senté en el suelo frío, el polvo a mi alrededor volando con cada movimiento. Y abrí la carta. Lucía, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy contigo. Es extraño escribir algo que probablemente no entenderás al principio, pero te lo debo. Hay cosas que oculté, no por cobardía, sino por protección. No solo mía, sino tuya. La verdad es que tú no naciste en la familia que crees. Me detuve. La carta continuaba, pero mi mente se congeló. Leí esa frase una y otra vez, esperando que el significado cambiara. No eres hija biológica de tu madre. Y tampoco soy tu verdadero padre, pero te amé más que a mi propia vida. Y eso nunca fue una mentira. La historia es larga, pero si estás lista para saberlo todo, busca en la parte inferior del baúl azul. Ahí hay documentos, fotos y la verdad completa. Las palabras se mezclaban con un silbido que parecía provenir de dentro de mi cabeza. Me levanté de golpe, como si el garaje ya no fuera un lugar seguro, como si las paredes supieran algo que yo no. Caminé hasta la esquina, donde estaba el viejo baúl azul, ese que durante años había visto sin prestarle atención. Con el corazón en la garganta, lo abrí. Documentos, fotos, recortes de periódico, una mujer joven, parecida a mí, un acta de nacimiento con una fecha distinta, una noticia amarillenta, bebé desaparecida en hospital de provincia. La madre en estado crítico. El mundo dio vueltas. Volví a mirar la carta, pero mis manos la soltaban sin querer. Me temblaban las piernas. Papá me había dejado una bomba, y ahora estaba a punto de estallar. No sé cuánto tiempo estuve sentada frente al baúl. Las palabras de la carta seguían latiendo en mi mente como un tambor ensordecedor. Me sentía suspendida en el aire, como si ya no pisara la misma realidad que conocía antes de entrar al garaje. Tomé los documentos uno por uno, fotos en blanco y negro. Una de ellas mostraba a una mujer de unos 30 años, con el cabello castaño recogido y una expresión serena. En el reverso había una fecha, agosto de 1992, y un nombre escrito con bolígrafo azul: Andrea M. Reynoso. Ese apellido no me decía nada, no estaba en mi historia, no era parte de mi mundo, pero sus ojos, había algo en ellos, un gesto, una tristeza profunda que, sin saber por qué, me resultaba familiar. Me obligué a leer los documentos. Eran actas, cartas, incluso una hoja clínica. Todos los papeles coincidían en algo. Una mujer había dado a luz en una clínica rural, hace casi 30 años. El bebé desapareció pocas horas después. Nunca fue hallado. El caso quedó abierto y sin resolver. Esa niña se llamaba Valeria Reynoso.
Tenía mi edad, mi fecha de nacimiento. Una punzada en el estómago me obligó a contener el aliento. ¿Y si esa niña era yo? De pronto entendí el mensaje de papá. O mejor dicho, del hombre que creí que era mi papá. Volví a leer su carta, ahora con otra disposición. Las palabras tenían más peso, más sentido. No pude tener hijos. Fue lo más doloroso para mí y para tu madre. Cuando ella supo del caso, no pude detenerla. Ella decía que si ese bebé había sido abandonado por la vida, merecía tener una familia. Nunca pregunté detalles. Solo acepté. Solo amé. ¿Mi madre sabía esto? ¿Me robó? ¿O me salvó? Esa noche, cuando el sol ya se había escondido y el garaje era solo una penumbra de sombras danzantes, decidí enfrentarla. Ella estaba en la cocina, lavando una taza como si el tiempo no se hubiese detenido. «Mamá», dije, apenas audiblemente, «necesito que me digas la verdad». Ella levantó la vista. Supo al instante de qué hablaba. Lo vi en sus ojos. Fue como si los años que cargaba sobre los hombros se vinieran abajo. Dejó la taza con suavidad, se secó las manos y se sentó. «¿La encontraste?», preguntó sin sorpresa. Asentí. El silencio que siguió fue tan espeso como el polvo del garaje. «No fue así como parece». Empezó con voz baja. «No te robamos, no fue un plan. Fue una decisión desesperada». Me contó que había ido a esa clínica por recomendación de una amiga. Quería adoptar en secreto, evitar los procesos engorrosos del sistema. Allí conoció a una mujer, Andrea, recién parida, completamente sola. La habían dejado. No tenía recursos. No tenía nadie. Andrea estaba devastada. Continuó mi madre, con los ojos llenos de agua. Dijo que no podía darte la vida que merecías. No era un robo. Fue una entrega. Lo juró. Nos pidió que nunca te dijéramos nada, que te cuidáramos como nuestra propia hija. Y eso hicimos. Te amamos. Yo te amo. Me quedé en silencio. Quería gritar, huir, exigir explicaciones, pero algo en su voz, en la manera en que las palabras le temblaban, me hizo quedarme quieta. La amaba. Eso no había cambiado. Pero también sabía que mi historia acababa de abrir una grieta irreparable. Esa noche, soñé con una mujer de cabello recogido, que me miraba con los mismos ojos que los míos. Me tendía los brazos, pero no podía alcanzarla. Algo me separaba. Algo invisible. Desperté con una decisión tomada. Tenía que encontrarla. A Andrea. A la mujer que me dio la vida y que, por alguna razón, nunca me buscó. La idea de encontrar a Andrea me obsesionó durante días. No podía pensar en otra cosa. Necesitaba respuestas que ni siquiera mi madre adoptiva podía darme. Aunque su silencio y su tristeza eran, en sí mismas, una forma de verdad. Comencé por lo que tenía. La fecha escrita detrás de la fotografía, el nombre completo y el año de mi nacimiento. Busqué en redes sociales, archivos públicos, registros clínicos. Era como perseguir un fantasma. Andrea M. Reynoso no aparecía en ningún sitio, como si se hubiese desvanecido, hasta que encontré una pista en un rincón olvidado de un foro de genealogía. Un usuario había publicado hace 5 años una consulta sobre una mujer desaparecida que coincidía con su descripción. El mensaje era breve, escrito por alguien que decía ser sobrino de Andrea. Mencionaba que ella había vivido en un pueblo llamado San Julián, en la provincia interior, hasta 1993. Después de eso, nada. El rastro se perdía. Busqué el número de teléfono del autor del mensaje y le escribí, sin muchas esperanzas. Pasaron 2 días hasta que recibí una respuesta. «Hola. No sé si puedo ayudarte, pero Andrea era mi tía. Después de que perdió a su hija, se volvió una sombra. Se fue a vivir sola a una cabaña en las afueras del pueblo. No hablaba con nadie. Murió hace 2 años. Me quedé en shock. No sabía si lo que sentía era tristeza,
rabia o algo más profundo. Había pasado toda mi vida sin conocerla, y ahora que sabía de ella, ya no estaba. Pero había una dirección en el mensaje: la cabaña en San Julián. Todavía podía encontrar algo. Empaqué una mochila y me fui sin decir nada. Ni siquiera a mi madre. Sabía que si lo hacía intentaría detenerme. Pero esto era algo que tenía que hacer sola. El viaje fue largo. San Julián era un pueblo pequeño, detenido en el tiempo. Las casas eran bajas, polvorientas. La gente te miraba como si supieran que no eras de ahí. Cuando pregunté por Andrea Reynoso, muchos bajaron la vista. Otros me señalaron el camino al bosque. La cabaña está ahí, pero no creo que encuentre mucho, me dijo una mujer mayor en la panadería. Ella vivía como un fantasma. La cabaña era una estructura rústica, con el techo de madera vencido en una esquina. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Pero entré, sentí algo, no miedo, una especie de calma triste. Las paredes estaban llenas de fotos, no muchas, pero suficientes. Andrea, joven, sonriente. Y luego, sola, envejecida. En una repisa había una caja metálica oxidada. La abrí con manos temblorosas. Dentro encontré un cuaderno, viejo, amarillento. Era un diario. Y cuando comencé a leerlo, supe que no había venido en vano. Hoy la vi por última vez. Se la llevaron. Me prometieron que estaría mejor, que tendría una vida llena de amor. Pero, ¿cómo se arranca un pedazo del alma sin morir por dentro? Me arrebataron a mi hija, pero no la culpo. No la culpo a ella. Ojalá algún día sepa que la amé, que la elegí, aunque no tuviera otra opción. El cuaderno era un testimonio de amor y desesperación. Día tras día, Andrea había escrito para mí. Contaba cómo pasaba los cumpleaños llorando, cómo imaginaba que me gustaban los libros, o que era buena en la escuela, cómo cada año encendía una vela en mi honor. Lloré como nunca antes, no por la pérdida de una madre, sino por el hallazgo de otra, que nunca dejó de buscarme, aunque fuera con la tinta de su soledad. Antes de irme, tomé el diario, era lo único que me quedaba de ella, y en la última página, escrita con una letra temblorosa, encontré lo que no esperaba. A veces me pregunto si la verdad es un regalo o una condena. Pero si alguna vez lees esto, Valeria, quiero que sepas, fuiste mi decisión más dolorosa y también la más amorosa. Entonces supe que ella me había dado una vida. Y ahora, también una verdad que aún terminaba, porque en el fondo del diario, dentro de un sobre, había otra carta, y esta vez no estaba dirigida a mí, sino a mi padre adoptivo. Y lo que decía cambiaría aún más mi historia. La carta no tenía fecha, estaba escrita con una caligrafía pulcra, diferente de la que Andrea usaba en su diario. Era más contenida, formal, casi como si intentara mantener a raya los sentimientos. La dirigía a un hombre que yo conocía demasiado bien, mi padre adoptivo. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me sostenía cuando tenía miedo en las noches de tormenta, que me decía que la sangre no hacía una familia, sino el amor. Temblaba mientras la abrí. Aquel sobre parecía contener no solo palabras, sino la última grieta de un pasado que estaba por romperse. Gabriel, sé que nunca te contesté las cartas, nunca devolví tus llamadas, pero no por odio. Te amé más de lo que supe decirte. A ti y a nuestra hija. Pero cuando me dijeron que estaba enferma, que no tendría tiempo, decidí dejarla ir. Sabía que tú podrías darle lo que yo no iba a poder ofrecerle. Una vida completa. Elegí el silencio. No por cobardía, sino porque creí que así te sería más fácil olvidarme, rehacerte, criarla sin el fantasma de lo que fuimos. Pero hubo noches, muchas noches, en que me pregunté si hice lo correcto, en que soñé con ir a buscarla, con tocar tu puerta y ver sus ojos otra vez. Y no lo hice, porque te respeté,
porque sabía que en tus manos estaría segura. Gracias por amarla. Gracias por cuidarla. Gracias por ser el padre que yo no pude ser la madre. Mi corazón se encogió. Leía carta una y otra vez. No entendía. Mi madre adoptiva no me había adoptado sola. ¿Gabriel había conocido a Andrea? ¿Ellos habían sido pareja? Todo mi mundo se tambaleó. Era como si hubiera estado viendo solo una parte del cuadro toda mi vida. Y ahora, al alejarme, comprendiera el verdadero paisaje. Gabriel no me había adoptado como un acto noble de generosidad al azar. Me había amado desde antes de que yo tuviera nombre. Me había elegido con un amor silencioso, decidido. Y lo había hecho todo, junto a mi madre biológica. Recordé una conversación con él, muchos años atrás. ¿Y por qué me eligieron a mí? Porque estabas destinada a ser nuestra, Val, me dijo sin pestañear. Ahora entendía que no era una frase tierna de padre. Era una verdad envuelta en años de secretos. Regresé a casa sin saber cómo contarle a mi madre adoptiva que sabía todo, que había leído la carta, que había visto el diario, que ahora entendía su tristeza en las Navidades, su manera de mirar las fotos, su silencio cada vez que preguntaba sobre mi historia. Ella me recibió con los ojos rojos, como si supiera que algo había cambiado. ¿La encontraste? Asentí. Me acerqué y, sin decir nada, le puse el diario entre las manos. Ella lo tomó, lo reconoció. Sus dedos se aferraron a la tapa como si sujetara algo que había amado demasiado tiempo. Nunca pensé que la encontrarías, susurró. Prometí guardar el secreto hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te lo merecías. Una infancia sin sombra, una verdad a tu tiempo. ¿Y papá? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Ella sonrió con tristeza. Porque para él no eras la hija de Andrea, era su hija. Punto. Nunca quiso que cargaras con la sensación de ser el recuerdo de alguien. Él te amó en presente, no como reliquia del pasado. Nos abrazamos en silencio. Lloré por ella, por Andrea, por Gabriel, por mí. Pasaron semanas antes de que pudiera escribir, antes de que pudiera mirar la foto que había traído de la cabaña y no quebrarme. Era una de Andrea, joven, con una flor en el cabello. Se parecía tanto a mí que dolía. Decidí enmarcarla, ponerla en mi cuarto, no como un altar, sino como una pieza que al fin encajaba. Había crecido pensando que mi historia comenzaba el día en que llegué a casa con mis padres adoptivos. Ahora sabía que comenzaba mucho antes, en decisiones rotas, en silencios que hablaban más que las palabras, en una mujer que me amó en la distancia y en otra que me cuidó en la cercanía. Mi nombre no había cambiado, pero mi identidad... sí. Era hija de muchas pérdidas, sí, pero también de muchos amores. Y aunque la carta no debía leerla, me alegro de haberlo hecho, porque a veces la verdad no destruye, la verdad reconstruye. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha tocado el alma, suscríbete y vuelve pronto, porque aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Gracias por escuchar la historia. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones. Te invito a escuchar el próximo relato.